Otro tema, Pfizer junto a su socia alemana BioNTech solicitó el viernes al Instituto de Salud Pública de nuestro país la autorización para su vacuna contra la COVID-19. Hasta ahora los resultados del ensayo clínico en fase 3 muestran una eficacia de 95%. Ahora, ¿qué pasos faltan para llevar a cabo esta vacunación de la población chilena? Lo analizamos hasta ahora junto a Javier Tinoco, infectólogo y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, buenos días. A ver, estas solicitudes de emergencia, de hecho, han sido la noticia en las últimas horas. Estuvo Pfizer, en el caso ya más directo con nuestro país. Estaba leyendo también que Moderna va a pedir la autorización de emergencia en Estados Unidos el lunes. Se habla de que podría ya empezar a vacunarse a su población, un país altamente afectado por esta pandemia, el 21 de diciembre. Viendo un poco cómo se está desarrollando esto de las solicitudes de emergencia por parte de las farmacéuticas que desarrollan las eventuales vacunas, uno podría pensar que ya el cronograma está a paso bien firme, bien rápido, ¿no? Sí, pero de todas maneras hay que tener, son buenas noticias de que las farmacéuticas estén pidiendo autorización acelerada para poder usar las vacunas, pero hay pasos por ejemplo, nosotros tenemos que ir cumpliendo, por lo menos acá en Chile, que es elegir, por ejemplo, los grupos de riesgo objetivo de la vacunación. También hay una logística importante, por ejemplo, con la vacuna de Pfizer acerca de las condiciones de almacenamiento y transporte, que seguramente no tenemos en estos momentos todo el equipamiento necesario por el tema de la refrigeración o el congelamiento de las vacunas. Y también seguramente un plazo de que se pueda organizar la vacunación priorizando a estos grupos y después haciéndolo de forma masiva. Seguramente esto va a demandar muchos meses entre que se pueda alcanzar una cobertura aceptable de un 70-80% como mínimo para poder asegurar una eficacia a nivel poblacional. Sí, ahora hay otro punto que es bien relevante y estuve escuchando durante la semana cuando teníamos estos informes preliminares de las fases clínicas de las postulantes a vacuna, que ojalá salgan todas con la seguridad y efectividad necesarias, pero se decía, aún esos estudios no están publicados en revistas científicas y falta de alguna manera tener el 100% de claridad. No es que se ponga en duda el 95, 94% de efectividad, pero faltan pasos para la comunidad científica de alguna manera de ir viendo en detalle lo que han sido los resultados de estos estudios de fase 3, ¿no? Exacto, yo pienso igual exactamente, lo mismo que tú dices. Es muy importante poder conocer con detalle los artículos científicos que validan la eficacia y la seguridad de las vacunas. Esto ahora no lo conocemos resultados preliminares que las farmacéuticas han ido informando, pero es importante saber, por ejemplo, que determinada vacuna es efectiva o tiene un mayor porcentaje de efectividad, por ejemplo, en ciertos grupos de riesgo, adultos mayores, pacientes inmunosuprimidos, niños. Entonces es muy importante para poder hacer esa planificación que te mencionaba de los grupos prioritarios, conocer los artículos científicos y así también las personas que lo analizan poder determinar ese plan. De todas maneras, los gobiernos se adelantan. En el caso de Chile ya hay contratos con distintas firmas para poder asegurar vacunas. De hecho, leía yo una entrevista en La Tercera del ministro de Ciencias, quien dijo que ya con los contratos que se tienen firmados entre el Estado chileno y las empresas se estarían asegurando 16 millones de dosis, 16 millones de vacunas. Pero de alguna manera ya se empieza a adelantar lo que sería el proceso de vacunación. ¿Hacia dónde debería ser la urgencia? La primera, pensando en que las fechas podrían ser febrero, marzo, pero claramente la oferta de vacunas, pensando que esto es una pandemia a nivel mundial, va a ser bien, no sé si acotada, pero de todas maneras no van a llegar las 16 millones de dosis de una, digamos. Sí, eso es van a impensable. llegar de forma parcelada, Sí. van a llegar de forma parcelada y cada vez que se vayan aprobando vacunas seguramente va a hacer el mismo ejercicio de analizar toda la información, determinar para qué grupos van a ser mayor eficaces y seguras. Y seguramente esto va, como te mencionaba, va a ser muchos meses que se necesite para poder alcanzar porcentajes de cobertura mayores que nos permita hacer control de la pandemia. Seguramente gran parte del 2021 vamos a seguir siguiendo las medidas de prevención como el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, tal vez hay alguna también comuna que se mantenga en cuarentena, de acuerdo al plan paso a paso, ¿no es cierto? Entonces, esto va a demandar seguramente muchos meses antes de pensar de que se va a volver toda la normalidad. De hecho, ya se empieza a ir configurando lo que podrían ser los primeros grupos que reciban esta vacuna. El primero de todos, los grupos de riesgo, es decir, adultos mayores. No hay ni siquiera que discutir el porqué, digamos, pero también se ha ido sumando
otros sectores y es parte de la planificación que hace el Ministerio de Salud. Se piensa, por ejemplo, en los profesores y profesoras, ante la posibilidad de que finalmente el próximo año ya se vuelva a clases presenciales, inmunizarlos, porque también han habido estudios que indican que los niños, entre comillas, se enfermarían menos y serían menos vectores de lo que uno pensaría. Sí, la preocupación está en los adultos que hacen las clases, por ejemplo. Esas son las definiciones que se tienen que ir tomando en un cronograma de vacunaciones. Todos los pros, los contras, lo que son los grupos y obviamente lo que estábamos conversando, doctor, que es que no van a estar todas las dosis disponibles ya cuando esté aprobada por parte del ISP. Sí, claro, hay que seguramente escoger estos grupos con especial detalle, con un buen análisis, exactamente como tú dices, no hay duda, por ejemplo, con los adultos mayores. Seguramente también habrá personas más jóvenes con ciertas enfermedades crónicas que también, como pasa con influenza, necesitan vacunarse prontamente. Personal de salud es un ¿Para qué grupo que decir? Personal de evidentemente lo va a salud, necesitar. primeros grupos, digamos, Sí, de todas y maneras. bueno, de los profesores, claro, sería un poco estratégico, dado que si se empieza en algún momento a reiniciar clases, evitar, por ejemplo, la transmisión dentro de colegios o universidades, etcétera. Ujú. A ver, se ha hablado, doctor, de la carrera, la competencia por las vacunas. Finalmente uno pone más bien en lenguaje futbolístico la pelota al piso y dice, bueno, si hay varias vacunas, mejor, porque aquí la demanda es internacional. De hecho, se ha hablado de que cuando salga la primera vacuna ya la demanda va a estar bien focalizada en los estados que puedan adquirir esta. Y también hay un tema, todavía no hay claridad de si una vacuna puede abarcar todos los grupos etarios. Otras sí, otras no. Hay un tema que evidentemente Sí, tiene que ser puesto en la cautela, como lo ha mencionado la autoridad sanitaria. Es decir, buenas noticias, se van adelantando los plazos. Algún minuto, recuerdo yo, hace varios meses se hablaba de la posibilidad de campañas de vacunación ya el segundo semestre del próximo año. Ahora, en algunos países se habla de enero, hasta en diciembre, por ejemplo. sí, yo creo que en la diversidad está gran parte del éxito de la campaña de vacunación que se vaya a hacer, como Ujú. dices tú. Seguramente las vacunas tienen, las farmacéuticas tienen distinta capacidad de producción, de suministro, también a nivel del paciente individual es bueno tener más de alguna alternativa de vacuna porque algunos van a poder recibir una y no otra. Entonces es importante que se tenga más de una opción en consideración en esta planificación. Considerando también que las vacunas, claro, uno piensa, el objetivo que tienen es el mismo, pero la forma como lo obtienen es distinto y viene desde la generación a nivel de laboratorio, desde las pruebas, desde los focos, los grupos también a cuales se ha desarrollado. O sea, van al SARS-CoV-2, pero de formas distintas. Ahí uno también dice, ¿por qué tantas vacunas? O tantas, digamos, Sí, tantas postulantes. sí, pero eso pasa con muchas enfermedades, o sea, Vamos. muchas enfermedades inmunoprevenibles, tenemos más de una opción de vacuna y justamente cuando uno trata de decidir la mejor para un paciente, elige la más adecuada de acuerdo a sus características. Entonces, por eso te digo que en caso de COVID-19 es algo parecido. Hay otros aspectos también de rentabilidad social, como se podría decir, desde cuánta es la disponibilidad que se tiene de dosis, cuántas dosis son, el tema del precio, que no es menor para países en vías de desarrollo como el nuestro, digamos, no está la capacidad de ir, hay una urgencia, de hecho en el proyecto de ley de presupuesto que fue emanado desde el Congreso está incorporado lo que es el ítem, entre comillas, vacunas, pero de todas maneras también esas diferencias son relevantes para pensar en un programa de vacunación masiva que quiera alcanzar el 80% de la población, como recomienda la OMS. Sí, de todas maneras, hay temas también en sí de la vacuna, logísticos. Yo te hablaba del almacenamiento y las condiciones de transporte que se deben asegurar. Tal vez nosotros no podamos asegurar eso en todas las regiones, pero en algunas partes sí. Va a ser súper complicado, pero yo creo que también de ese punto de vista es bueno tener más de una opción de vacuna dentro de esta campaña, si es que se planifica. Yo creo que sin duda, si no nos ajustamos solo a una, vamos a tener mejores opciones de poder llegar a esa cobertura alta que queremos. Doctor, hablamos de las vacunas que dan buenas noticias, pero quiero relevar un tema también que usted mencionaba. Seguimos en pandemia y hay preocupación por índices que empiezan a aumentar, por casos activos que de hecho llegan nuevamente a acercarse a los 10.000. Viene el periodo estival, las vacaciones, se nota algún tipo de relajo en la población y este tipo de buenas noticias hay que mencionarlas, pero hay que ponerlo en contexto. Seguimos en pandemia y todavía no hay una vacuna. Eso es relevante. Sí, muy bien. Bueno, gracias por la pregunta. Exactamente. Conforme ha ido pasando los meses y se han ido desconfinando algunas comunas y regiones, creo que se ha ido perdiendo un poco la percepción del riesgo. Entonces, seguramente en este minuto las personas están saliendo más a la calle, empezar a tener reuniones sociales.
Seguramente ha sido un año muy duro y tal vez lo necesitan, pero no tienen que perder la percepción de que todavía estamos en pandemia y nuestra vacuna sigue siendo las medidas generales de prevención que se han repetido mucho, de la higiene de manos, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla permanente. Es finalmente lo que nos evita enfermarnos de alguien enfermo con COVID-19 en este momento todavía. Claro, porque en algún minuto del año se hablaba de el problema que genera la movilidad de los territorios para la propagación del virus. Ahora, obviamente, cuando estamos con comunas que están en el paso 5, 4 del plan paso a paso, movilidad es un tema que es solamente un factor. Aquí el uso de mascarillas, el distanciamiento social, el no aglomerarse cobra mayor relevancia aún cuando estamos pensando en periodos donde, claro, hay mucha gente que dice, bueno, ya ha pasado lo peor, podría volver a repetirse lo peor. Y ese es el tema, como ya está sucediendo en otros países. Sí, es muy importante mantenerlas. Bueno, por lo menos yo he visto de que los casos que estamos viendo justamente es porque la persona en alguna reunión social, sin saberlo, se ha relajado de alguna manera con el uso de las medidas de prevención, en la mascarilla, por ejemplo. Así que tenemos que permanecer todavía en alerta y seguir cumpliendo las medidas tal cual, por ejemplo, seguramente se cumplían en mayo, junio y julio, donde tuvimos la peor parte de la pandemia. Ojalá, como dices tú, si es que llega a haber una segunda ola, un rebrote en cuanto a casos, ojalá no sea de la magnitud de la primera, porque se vio fuertemente presionada el sistema de salud con los casos de, sobre todo, pacientes graves. Bien, doctor Tinoco, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que esté muy bien, buenos días. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego, gracias.